Hola, 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 ¿qué tal? Excelente tarde. Muchas gracias a las personas que se van uniendo a este live o que lo pueden consultar en momento posterior a la publicación o al streaming del mismo. Vamos a esperar que se conecte Mariana Campos, quien nos va a acompañar en la sesión del día de hoy. Vamos a tener una sesión muy padre para, para platicar un poquito sobre integración específicamente en América Latina y hablar sobre cambio climático. Mariana, ¿qué tal? Excelente. Hola, muchas gracias. Mario, gracias a ti por unirte a esta sesión y pues bueno, esto fue algo que ya teníamos planeado, algo que realmente es en seguimiento a otras acciones, a otros grupos de los cuales ambos pertenecemos, en seguimiento a acciones climáticas o sostenibilidad y en algún momento comentamos la importancia de este tema. Una de las vertientes o de las líneas de las directrices en cuestiones climáticas es evidentemente la migración. Y cuando hablamos de migración, existen distintas implicaciones. Creo que al menos en el contexto latinoamericano, con la frontera con mayor tráfico, al menos la frontera norte de México y Estados Unidos, tiene una connotación muy diferente, pero recordemos que también México tiene una implicación de migrantes de todos los países, siendo la ruta para la llegada a este llamado sueño americano o la llegada a Estados Unidos de poblaciones del Caribe, como puede ser Haití, como puede ser República Dominicana, como pueden ser Venezuela, Guatemala, Honduras, etcétera. Entonces vamos a platicar de una platiquita de café, algo más sencillo, algo muy tranquilo, sobre lo que entendemos y sobre lo que apreciamos en cuestiones de migración y cambio climático. Mariana, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Roberto. La verdad estoy muy contenta porque estamos en la semana global por los odds. Y bueno, creo que realmente son pocos los jóvenes y las jóvenes que se involucran realmente en este tipo de actividades globales. Estaba checando hace poquito el mapa sobre las actividades que se van a hacer en México. Hay un mapa global donde se inscriben las acciones por los odds que se hacen en estas semanas. Bueno, en esta semana global de los odds. Y la verdad me llamó la atención que son poquitas a comparación de lo que yo esperaba y de las organizaciones que al momento se encuentran trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, hoy queremos hablar justamente sobre esto, sobre cómo podemos desde nuestras trincheras, somos jóvenes, eh, empezar a hablar de estos temas, ¿no? Del cambio climático, de la migración, de la desigualdad en América Latina y el Caribe, que es nuestro hogar y que muy probablemente ahorita lo veamos como muy lejano, pero ya nos están afectando las consecuencias del cambio climático. Como paréntesis, por ejemplo, aquí en Zacatecas ya lo estamos viviendo y da muchísima impotencia porque tan solo, no sé, a una media hora, 45 minutos de la capital, se desbordó una presa y ahorita hay muchos damnificados por las fuertes lluvias que hicieron que se desbordara la presa. Y estamos en una situación pues complicada aquí en Zacatecas, una situación que sinceramente yo nunca me esperé de verla aquí, pero estamos pues ya viviéndola. Y pues esa es la reflexión, ¿no? Que somos jóvenes, esta es nuestra trinchera y debemos ya de empezar a hablar sobre las problemáticas que nos aquejan ahorita y que nos van a quejar después y cada vez peor. En este caso, pues es el cambio climático. No sé, Roberto, ¿qué nos puedes decir sobre este tema en específico, tú que has estado al pendiente de la sexta cumbre? La verdad es que me dejaste con
mucha curiosidad. Yo no he tenido tiempo de verla, pero pues ahí estaremos al ratito echándonosla toda. Sí, justo como mencionas, bueno, aquí de fondo tenemos al presidente de Honduras, medio se ve, con esta sexta cumbre que mencionas de integración latinoamericana y creo que podría quedar más ad hoc esta conversación que tenemos que verdaderamente, como mencionas, no es un esfuerzo aislado, sino que es un esfuerzo colectivo de difusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre cuestiones de sostenibilidad y sobre cuestiones de cambio climático. Ok, creo que se perdió la conexión. Vamos a esperar unos segundos. ¿Qué pasó? Ok, listo. Vamos a esperar que regrese Mariana. Listo. No sé por qué me sacó, pero ya. Se perdió la conexión. Problemas técnicos. Pero justo lo que comentaba es que este esfuerzo, esta conversación, no es un esfuerzo aislado, al contrario, como mencionas, es un esfuerzo colectivo en el marco de la Semana de Acción por los ODS, que coordina directamente la SDG Campaign, y también con la sexta cumbre este, que se celebró justo el día de hoy. Entonces creo que somos una de las primeras personas en comentar un poco sobre la importancia de esta cumbre y específicamente qué es lo que hablan los países de manera pública y de manera privada, ¿no? De manera privada me refiero a entre estos documentos, cumbres, cartas y toda interacción que puedan tener unos con otros y de manera pública en este tipo de eventos y un evento de alto nivel y con una envergadura verdaderamente importante en cuestiones climáticas. Y justo mencionaba y destaqué la participación del presidente de Ecuador y de Guatemala, quienes justo hacen de Guyana y de Honduras igualmente, quienes hacen esta toma de batuta en cuestiones climáticas, pero lo que más a mí me llama la atención, tanto como joven, como ciudadano, como eh, eh, investigador, como académico, es ver la manera en que se trata esta cuestión. O sea, creo que hoy se marcó, no y lo digo con todas las letras y el peso que pueda tener, creo que hoy se marcó un punto de partida para la integración en cuestiones climáticas donde los países ya reconocen verdaderamente después de tantos años, lamentable, es un hecho que lamentamos y que celebramos al mismo tiempo, lamentamos que haya sido tanto tiempo para tomarlo de esta manera, pero celebramos que aún nos quedan estos al menos 10 años de acción, decenio de acción para implementar y reducir la brecha de desigualdad. Pero lo que yo destaco es esta interacción donde los países reconocen que las afectaciones que tienen son integrales, donde reconocen que no tienen una infraestructura o no tienen el presupuesto para afrontar la crisis climática que se han podido sentir al menos en este año o durante la pandemia. No digamos aún los posibles efectos y los mega huracanes, mega tornados, todos estos efectos que ya tenemos previstos, pero que aún no hemos podido ver a una escala más local, ¿no? Que acontezcan cada fin de semana. Y justo lo mencionaron, ¿no? Con los últimos huracanes, con Amanda, con Iota y los otros, donde los últimos, y lo mencionaba el presidente, el progreso de los 10 últimos años se vio afectado con estos huracanes, ¿no? Con una cuestión de 2 meses. Entonces, esto es una premisa que tenemos que entender que el progreso no es algo que se tenga por seguro, que el progreso no es algo que se tenga de manera permanente. E igualmente los riesgos como la pandemia global de COVID-19 y tanto los riesgos climáticos no conocen fronteras. Esto implica entonces una mayor colaboración, ya que no significa que solamente un país va a ser afectado o va a recibir estos
mayores efectos. Quizá en cierta escala sí, pero de manera integral todos los países se ven afectados por igual. Entonces, este reconocimiento es el que creo y encuentro histórico, donde los países ya de de un fondeo internacional de la creación y el impulso de un presupuesto para atender a las cuestiones climáticas. Se mencionó igualmente la declaración de América Latina y el Caribe como una zona de alta vulnerabilidad, es decir, que se reconozca por parte de los grupos de Naciones Unidas y a través de este reconocimiento se logra obtener una financiación especial para afrontar estos riesgos y no depender evidentemente de ayudas humanitarias, sino que se pueda prever estos riesgos, que exista ya un presupuesto disponible y cuando pase sea inmediata la acción y no esperar 1 o 2 días que, como sabemos, pueden salvar vidas y pueden salvar millones de dólares en infraestructura al actuar de una manera inmediata. Entonces, esto, como comentamos, creo que es histórico lo que nos toca vivir y aún más lo que nos va a tocar en unos años respecto a esta integración. Igualmente, solo para terminar esta pequeña intervención, creo y encuentro interesante los riesgos, como tú y yo lo comentamos anteriormente, las implicaciones que tiene la migración, ¿no? Que es muy común y es casi ordinario ya escuchar cambio climático, cambio climático, cambio climático, pero ¿qué es el cambio climático? ¿Cuáles son los efectos verdaderos, los efectos, como dicen en mi pueblo, con nombre y apellido, ¿no? Ponerles un nombre y apellido al problema es el aumento del nivel del mar, sí, pero ¿qué significa para Tabasco? ¿Qué significa para la Ciudad de México? ¿Qué significa para Zacatecas el aumento del nivel del mar? Si Zacatecas no tiene playa, si Zacatecas ¿no? ¿Qué significa el aumento del nivel del mar? ¿Qué significa para las costas, para el Golfo, para la producción, para los alimentos, para la población y el desarrollo? Son estas cuestiones que tenemos que hablar y que a 10 años y igualmente a unos meses del reporte del AR6, del sexto reporte del grupo del panel de expertos en cambio climático del IPCC, donde nos dicen, a ver, espérense, ya no es hasta el 2050, ya estamos viendo los efectos del cambio climático y podemos llevar un tracking, podemos llevar una medición, pero la realidad es que el cambio climático ya está aquí. Entonces, ¿cómo nos preparamos, cómo damos una respuesta integral? Es lo que se mantuvo hoy en las mesas políticas. Sí, pues sí, se tiene que decir que América Latina y el Caribe es la segunda, creo, región más propensa a desastres naturales. Y los desastres naturales, las catástrofes naturales están directamente ligadas con el cambio climático, ¿no? Porque entre más se agrava el problema del cambio climático, más se agrava el problema de las catástrofes y desastres naturales. Y creo que justo eso es lo que hace histórica esta cumbre, esta sexta cumbre, porque ya el mundo empieza a voltear a ver a Latinoamérica como lo que es, una zona vulnerable, no solamente en el aspecto climático, sino también en el aspecto socioeconómico, porque como decías, los desastres naturales son muy comunes en esta región, pero también es muy común que los países en los que más se dan estos desastres no tengan los recursos suficientes ni los recursos necesarios para salir adelante. Y también lo que se tiene que decir es que el cambio climático es se me fue, interseccional. ¿Por qué? Porque afecta más a los sectores más vulnerables. Es decir, hay una directa relación entre los países más pobres y los peores efectos del cambio climático. Entonces, ¿qué vamos a hacer para número uno, la adaptación, ¿no? Y en segunda, la mitigación. Aunque ya el panel de expertos sobre cambio climático nos ha dicho que hay algunos efectos que ya no podemos revertir, hay algunos que otros efectivamente sí podemos y son los que deberíamos estar concentrados ahorita, pero también, como te decía, en primera está la adaptación. ¿Por qué? Porque
y te lo decía antes de entrar en vivo, realmente hay muy poca información de cómo podemos adaptarnos al cambio climático. Sí, hay mucha información de qué es, de cuáles son sus consecuencias, hay mucha información de los terremotos, hay mucha información de los huracanes, pero hay poca realmente sobre cómo podemos adaptarnos desde lo local hasta lo nacional y hasta lo internacional, porque pues digamos que el todo es el mundo, ¿no? Pero ya nos vamos a América Latina y es un problema totalmente diferente a Europa, por ejemplo. Y como lo decía, es el motivo principal por el cual el día de hoy los líderes de Estado se están reuniendo para ver cómo le vamos a hacer para adaptarnos, cómo le vamos a hacer para mitigar los efectos del cambio climático dentro de esta región que resulta ser de las más afectadas y además de ser de las más afectadas en cuanto a cambio climático, también es de las regiones que poco pueden hacer en cuestión socioeconómica, ¿no? Hablábamos de Haití. ¿Cómo hacer para que la más de la mitad de la población, creo, eh, vuelva a retomar sus vidas después de una catástrofe del nivel que se dio hace un mes? Realmente yo creo que es muy complicado y no sé, Roberto, qué pienses sobre qué se puede hacer una vez que ya tienes aquí los efectos del cambio climático. Ya pasó el terremoto, ya pasó el huracán. Ok, ahora sí, pero ¿qué hacemos? Sí, yo creo que esta pregunta vale oro y cada letra. Sí, pues yo veo distintas líneas. Por un lado tenemos la sexta cumbre de la CELAC, donde los políticos hablan de las buenas intenciones que tienen de integrarse, donde tienen buenas intenciones de crear un fondo, de tener un budget, un presupuesto específico para la mitigación del cambio climático. Por otro lado, tenemos a las agencias internacionales como el IPCC con el AR6, justo donde dicen, ok, aún deteniendo todo el impacto industrial que tenemos diario, aún deteniéndolo por completo, aún así veríamos los efectos del cambio climático en 10, 30 años, ya es inevitable. Entonces, el assignment, la tarea que nos queda a nosotros ahorita es reducir al máximo nuestra huella y nuestro impacto con el mundo. Yo creo que a todos en algún momento nos ha gustado tanto el fast fashion como las carnitas, como los mariscos, como los chiles en nogada y demás, pero se nos olvida como ciudadanos, o más bien ignoramos también cuáles son las implicaciones que puede tener comprar en Shein, comprar en Coppel, comprar en alguna. Y esto es una cuestión sistemática, es una cuestión compleja, porque tanto existe una correlación y una codependencia, una corresponsabilidad del ciudadano al ser quien consume con la empresa. También, como decían los países, el presidente de Costa Rica solo tiene 5 millones de habitantes, es un país chiquitito y dice, ok, nosotros no tenemos el número de aportaciones o una huella de carbón impresionante, sin embargo tenemos una aportación, al contrario, con los pulmones, con nuestras selvas y demás, pero como lo mencionabas tú, en estos mapas de vulnerabilidad, estos países como Costa Rica, como lo puede ser el sur de México y los países de Centroamérica, tienen un riesgo y una alta vulnerabilidad al estar ubicados en una zona que se vería afectada no solamente por los huracanes, sino por el aumento del nivel del mar. Y esta era la pregunta que hacíamos, ¿no? Bueno, antes de pasar a ese punto, creo que es importante destacar la información y la educación. Yo creo que el discurso, y también lo mencionaron en esta sexta cumbre del CELAC, donde el presidente de Honduras, si no me equivoco, mencionó y dijo, ok, ya se tiene el foro, ya se tiene la información y qué gusto que podamos hablar de esto, pero ¿cómo lo trasladamos? ¿Cómo se lo informamos a nuestros ciudadanos?
y este creo que es el reto más grande que tenemos ahorita y que también lo puedo ver como asociación civil, como activista desde el lado de sostenibilidad. A 5 años de la agenda, ¿cuál es el reto que nos queda? Muy poca gente conoce qué es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Incluso en nuestras propias casas como activistas, pregúntale a mi mamá qué es la agenda, pregúntale a mi hermana qué es la agenda. Si yo ya como individuo logré impactar, que por ahí hay un dicho en México dice que nadie es profeta en su propia tierra, pero el tema es que podamos impactar a más gente en cuestiones informáticas, que se difunda, que es el primer paso que se tiene para lograr un cambio, el tener la información correcta y también es un reto complejo, como lo mencionaba, ¿no? Porque es sistemático, porque a pesar de que no es que no exista la información, por el contrario, existen cientos de artículos, modos, videos, imágenes, gráficos, reportes, donde se ve claramente este impacto, pero nos vemos afrontados también a este information overload, a este bombardeo informático y el filtrarlo también representa un problema para las personas o incluso como activistas, los nueva generación, los niños que se están adentrando en cuestiones climáticas, sufren ansiedad climática, sufren depresión climática por ver que no se logra un cambio, que no se toman en cuenta sus acciones, que no se toman en cuenta sus voces, pese a que la información existe. Entonces, no es la inexistencia de la información, sino la manera en que filtramos y hacemos llegar esta información a los ciudadanos y es multinivel, como decías tú, es interseccional, donde se tiene que informar el presidente, se tienen que informar los tomadores de decisiones, sean políticos, sean servidores públicos, las personas que están en las agencias y en las secretarías, tanto las amas de casa, los profesores, en todos los niveles, todos nos tenemos que informar en estas cuestiones para dar este cambio integral y de 180 grados, ¿no? Este cambio radical que nos pide la sociedad, pero también te decía, se trata de un cambio social, cultural y de identidad, que este es el reto más grande y por eso se menciona que el cambio climático es el reto más grande al que nos hemos de afrontar como sociedad, no tanto por las cuestiones de desastre natural, porque como sociedad las podemos afrontar, sean terremotos, sean erupciones volcánicas, sea la desaparición o inundación. Como seres humanos tenemos este efecto de resiliencia, o sea, hemos vivido en donde sea, llega el ser humano, ¿no? O sea, puede sobrevivir y encuentra una manera de persistir y estar ahí. El problema, y es lo que no logramos trasladar, y diría la niña del coral blanco, si no logran entender aquello, ¿cómo vamos a entender esto, no? Este, si no logramos entender cuáles son estas conexiones y las implicaciones de nuestro consumo y de nuestro actuar, ¿cómo vamos a entender que necesito dejar de comer cerdo, que necesito dejar de comer carne, de comer mariscos, de consumir fast fashion y de cambiar mi modelo por completo? Este es el assignment, esto es el reto que tenemos, por eso es el más grande como humanidad, porque es literal cambiar el chip que como humanidad hemos construido. Y lo mencionaba, como le decimos a los zacatecanos, que a las personas de Monterrey, que su carnita asada no es sostenible, que su identidad cultural no es sostenible, ¿no? Algo tan pesado, cuando como seres humanos, como seres sociales, necesitamos este sentido de identidad y de pertenencia, buscamos este sentido y es a través de la cultura, de la sociedad, de las tradiciones y vemos que esto es lo que está dañando al planeta cuando creemos que el consumir carne es una cuestión gastronómica, por ejemplo, en el modelo mexicano, pues todas nuestras, casi todas, porque tenemos una gran variedad vegana de productos y de platillos nacionales, pero bueno, esto en general es el tema que con educación podemos hacer un gran cambio, tenemos la responsabilidad, pero no es cosa fácil. Sin duda, la educación, como diría Malala, un one teacher, one pencil, one child, one teacher can change the world. Sí, sí, sí. Ay, pues es un tema que apasiona mucho, sobre todo por eso, ¿no? Porque entre más grande es el reto, pues más ganas de alcanzarlo y más bonito se va a sentir una vez que lo logremos, porque también hay que remarcar que hay mucho negativismo, ¿no? En esta cuestión de que muchas personas piensan que ya no se va a poder hacer nada y por ese simple hecho, pues
omiten cualquier tipo de acción, cualquier tipo de información, omiten todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Porque dicen, pues, ¿para qué, no? O sea, ya se, ya se hizo lo que se hizo y ni modo, ¿no? Pero no, no es así. Yo creo que, como lo dices, la educación es clave. Y algo que también me parece muy importante que debemos entender como jóvenes y en general como ciudadanos del mundo es que hay dos tipos de cambio y los dos son muy, muy importantes. Uno es el cambio individual, que es como dices, cómo hacer para que mis costumbres, mis hábitos no pesen tanto frente a una crisis así y yo pueda cambiar mi consumo de carne, pueda cambiar mi forma de consumir, ¿no? O sea, que ya sea más consciente de lo que necesito y de lo que no. Y por el otro lado está el cambio estructural, el cambio en el sistema. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que los líderes empiecen a ver cómo vamos a dar paso hacia la adaptación y hacia la mitigación? Yo creo que este es esencial porque lo que va a hacer que lleguemos a nuestras metas climáticas para el 2030 va a ser esta sinergia entre ciudadanos y ciudadanas y gobierno y empresas, porque así individualmente como sujetos aislados no se va a poder. Lo que tenemos que hacer es estar muy al pendiente de qué es lo que hace nuestro presidente, qué es lo que hace nuestras diputadas y diputados, qué es lo que hacen nuestras y nuestros senadores, en beneficio de una acción climática no solamente pues nacional, sino global, como lo estamos viendo ahorita. Porque sí, a lo mejor podemos tener un plan de acción climática nacional o estatal, incluso municipal, pero también es muy necesario ver cómo están las relaciones climáticas con otros países. ¿Por qué? Porque el cambio climático no es de un país o no es de dos países, es de todos los países. Y algo que tenemos que remarcar también mucho es que solamente 10 países en todo el mundo emiten más del 70% de emisiones de CO2 y hay 33 países en alta vulnerabilidad sobre el cambio climático y solamente uno de los 10 países más contaminantes está dentro de los 33 países en alta vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una gran desigualdad incluso hasta en el tema climático, ¿no? Porque ¿cómo va a ser que los países más pobres, que los países más vulnerables, tengan que pagar por todas las emisiones que grandes países con grandes industrias y grandes empresas emiten? Los que tengan que pagar por todas el CO2 que éstas emiten, ¿no? Y lo tienen que pagar gravemente porque esto implica desastres naturales, esto implica también, como lo comentabas, migración y a la larga es un problema que nos afecta a todas y a todos. ¿Por qué? Porque en algún momento va a haber más migrantes por cambio climático que por situaciones bélicas. Sí, perdón. Eh, No, no, es justo lo que comentábamos, ¿no? Y era la pregunta que se lanzó al aire. Nos decíamos, ¿cuáles son las implicaciones entonces de la migración para Zacatecas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay tres puntos de lo que tú mencionas que me pareció sumamente interesante. De atrás hacia adelante es justo, vemos esta sexto cumbre del CELAC, pero ¿dónde está la cumbre mexicana? ¿Dónde están una interacción no solamente de alto nivel donde participen diputados, donde estén senadores, donde estén presidentes municipales, donde estén regidores, donde estén
los gobernadores y hablen específicamente en México sobre cuáles son los riesgos, pero no de manera privada, donde también se involucre a la sociedad civil, donde se involucre a los activistas, donde se involucre a los ciudadanos, a los adolescentes, a la niñez, a las industrias, a los comercios, porque si algo mencionábamos con este cambio sociocultural que representa el cambio climático son cambios extremos y son cambios radicales. Entonces, un ejemplo, y tú eres experta en este tema también, cuando se banean las bolsas de plástico, y distintas normas y modificaciones a la ley o al marco jurídico que se tienen, como lo puede ser la NOM 051 con la eliminación de los animales y demás de los alimentos. Como me tocó estar en empresa y el tema era, ok, pero es que vas a destrozar a toda una industria, se va a perder. ¿Dónde queda la industria del plástico? ¿Dónde quedan los trabajos? ¿Dónde quedan los jefes de familia, las jefas de familia? Pero no entendemos que esto es parte de los riesgos y esa es parte de la flexibilidad que como ciudadanos tenemos que tener, ¿no? Entonces, ese es mi tema, ¿no? Como primer punto, es necesario más que nunca poder organizar y queda como tarea para esta comisión de sostenibilidad de Fuerza Joven al menos, de poder generar un primer diálogo con presidentes municipales interno donde se discutan todas estas temáticas y no solamente vengan de líneas federales y se disponga se disponga un megaproyecto, ¿no? Por no nombrarlos específicamente, de manera arbitraria sin tener la participación de la sociedad. Por otro lado, mencionabas la migración, donde aumenta el número de personas y esto era otra vez, retomando la pregunta al aire, ¿cuáles son las implicaciones para Tabasco, para Zacatecas, para Quintana Roo, para Yucatán? Y es esto, ¿no? Realmente ahora, gracias a la ciencia y los modelos, incluso la misma Agenda de Desarrollo Sostenible nos señala con sus objetivos concretos y sus indicadores cuál es el mínimo calórico que necesita una persona para vivir, ¿no? No es lo mismo, y esto es un error político que ha estado toda la vida que aborrezco de manera personal, con el entregar despensas, ¿no? Y creer y abarrarse la bandera de que se está apoyando al ODS 1 o en cuestiones de sostenibilidad, cuando verdaderamente podemos medirlo y saber cuál es el aporte calórico que tiene esta despensa específicamente a cada uno de las personas en la familia, ¿no? No es lo mismo, no necesita la misma cantidad de kilocalorías de energía, de grasas, un bebé a una embarazada, a una persona de la tercera edad, a un adolescente, deportista, etcétera, ¿no? Entonces, estos son lo que tenemos que tener en cuenta, recordar que hablamos de una cuestión científica, de una cuestión de datos y de una cuestión formal, que no es algo que se saca de la bolsa y es por eso tan importante elevar esta conversación, como lo vemos cada vez más frecuente a una cuestión científica, una cuestión internacional, porque podemos creer muchas cosas de manera individual, estar de acuerdo o no, pero la realidad es que las cosas son y se tiene comprobado y se tienen modelos que fundamentan todos estos, ¿no? Y otro punto que me pareció muy interesante es los países con mayor aportación, ¿no? Donde también comentaba específicamente el presidente de Costa Rica, que ellos no tienen una aportación importante en cuestiones climáticas, pero es un tema muy sensible porque también creamos estas cuestiones de responsabilidad o incluso de odio en redes sociales a ciertos grupos, como pueden ser, por ejemplo, China, ¿no? Que es el país con mayores contribuciones a la biosfera con carbono, etcétera, pero recordemos que China tiene las mayores aportaciones porque es la fábrica del mundo, porque México no hace sus productos, porque Costa Rica no hace sus productos, porque Colombia no hace sus productos, porque Guatemala no hace sus productos, porque Honduras no hace sus productos y todo se importa de China. Entonces, la huella de carbono que tiene China es porque le hace los productos a todo el mundo. Entonces, ¿cómo China no va a tener una huella tan impresionante? ¿Cómo Estados Unidos no va a tener una huella tan impresionante cuando, cuando ellos verdaderamente son quienes fabrican los productos del mundo? Entonces, quizá tendríamos que verlo desde otra perspectiva y decir, por ejemplo, con la moda de las plataformas de fast fashion como Shein, que todo vienen de productos chinos y creer que, ok, como mi producto de Shein no lo hicieron en México,
no tuvo huella de carbono en México, ¿no? Pero por el contrario, tiene un traslado en barcos, en aviones, la producción, los plásticos, las bolsas, el empaque, la manufactura, etcétera, etcétera. Y esto es lo que te comentábamos, ¿no? El impacto que tiene nuestro consumo y que también lo contempla en la Agenda de Desarrollo Sostenible, el objetivo 12 de producción y consumo responsable, ver cuáles son las implicaciones, cuáles son las líneas de mi consumo y de mi producción en todos los niveles, ¿no? Entonces, creo que esto es algo súper importante y como lo mencionabas, que nos corresponde a todas las personas. Sí, claro. Incluso creo que también hay muchos mitos, incluyendo lo de las bolsas de plástico, ¿eh? Porque yo cuando me metí a este tema, te voy a ser muy sincera, pues yo no tenía absolutamente nada de experiencia en el tema climático, justo fue lo que me introdujo a este tema, pero resulta que hay materiales que tienen más huella de carbono por su proceso de elaboración que una bolsa de plástico. Y a mí la verdad me hace mucho ruido el que no estemos innovando como deberíamos, porque si ya vemos que la bolsa de plástico no es una solución y menos las compostables, porque pues sabemos que no sigue siendo el mismo problema y tampoco una bolsa de papel, que también son las que venden más cuando pues prohíben las bolsas de plástico, pues entonces ahora qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no empezamos a ver más allá? Incluso la otra vez estaba viendo en un grupo de Zero Waste aquí en Zacatecas que las personas se enojan porque no les das bolsa. Sí, claro, es una cuestión Sí, cultural. ajá, y pues sí, o sea, ¿por qué no podemos ver un poquito más allá? ¿Qué es lo que está haciendo que algunas personas ya estemos acá en temas de sostenibilidad, hablando sobre esto y tomando acción? ¿Y qué es lo que hace a las demás quedarse atrás? ¿Y cómo podemos hacer que todos estemos en la misma línea? Porque sí es un gran problema el que no estemos en la misma sintonía, porque como te decía, no se van a poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible, ni la agenda climática, ni los compromisos internacionales en cuestiones climáticas, si no se trabaja en conjunto sociedad civil, empresas y gobierno. Entonces sí es algo que me preocupa. Creo que nuestra imaginación y la innovación puede dar para más. Incluso en estos días he pensado mucho que los empleos del futuro, como decías, ya no tienen que ser pues empleos que también generen mucha huella de carbono, porque sí hay empleos que pues sin querer queriendo pues abonan a este gran poder que tienen las grandes industrias, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que estas personas sigan teniendo seguro una vida digna, ¿no? Y también creo que para hacerlo, en primera, pues tenemos que asegurarlos bien en cuestión pues de vivienda, de salud, pero además tenemos que pensar en qué trabajos van a tener que tomar una vez que estas empresas ya no redituables como las de combustibles fósiles o mineras o no sé, a qué trabajos se van a trasladar, ¿no? Y creo que aquí va a ser muy importante la consultoría, cómo hacer un comercio, un negocio, una empresa que tenía grandes emisiones de CO2 a una empresa que sea sostenible y que tenga realmente un plan de acción para llegar a la meta de cero emisiones de CO2.
Y aquí creo que solamente la innovación y la consultoría pues puede tomar un gran papel en esta cuestión, ¿no? Porque yo sí siento que a veces estamos un poquito estancados y nos vamos pues por la polarización de, por ejemplo, en mi caso me han cuestionado mucho de por qué le tiro a a las empresas de combustibles fósiles y no pienso en las familias, como decía, que tienen trabajo gracias a estas empresas. Pues es justo eso, ¿no? O sea, no es que solamente las critique, también quisiera pensar que estoy pensando en alternativas Exacto. para que estas personas tengan la oportunidad de tener empleos redituables y sostenibles también. Sí, exactamente, como lo mencionas, y que lo hemos platicado en hasta este momento, este cambio cultural, social, ¿no? No solamente de la industria y cuando hago alusión a industria, cuando hago alusión a este cambio sociocultural, me refiero específicamente desde su inicio hasta el producto final, ¿no? Como mencionas, no, el tema no es dejar el plástico, porque esto se ha abordado en muchas conversaciones, en muchos conversatorios, en distintos niveles. El tema no son los plásticos, incluso vemos las ventajas y las aportaciones que han tenido los plásticos en distintas industrias, y por mencionar alguno, en la industria de la salud actualmente con las vacunas, al facilitarlo, las vacunas y su producción de manera masiva e internacional, y que gracias, después de año y medio, 2 años, pudimos hacer un frente a esta pandemia y controlarlo de cierta manera, ¿no? Que se distribuyan o no de una manera justa, como se mencionó en sexta cumbre de CELAC. Eso es otro tema, ¿no? De que los países se las guardan para sí y no las quieren compartir. Eso es otro tema. Pero el tema de los plásticos y es muy sencillo, ¿no? Yo lo resumo siempre en esta frase. El problema no son los plásticos, el problema es cómo usan 6 billones de personas los plásticos. Así de sencillo, ¿no? El problema ojo, me refiero a los plásticos en su totalidad. Evidentemente el plástico sí es un problema porque tenemos toneladas en los océanos. Ese plástico sí es un problema, pero el plástico nuevo y la manera en que lo utilicemos, el plástico en sí como fórmula química y demás, no es el problema, es la manera en que lo hemos utilizado en los últimos 50, 60 años de una manera descontrolada, donde en un solo día cuántas bolsas de plástico no nos podían dar o en el supermercado. Yo recuerdo cuando era niño y todo iba en bolsas de plástico, aún fuera un tomate, aún fuera un ajo, aún fuera tal, todo se mantenía de una manera separada, de una manera individual, y era un consumo excesivo, ¿no? Donde incluso, dependiendo en los hogares, ¿no? Y creo que esto es lo que va cambiando, donde volvemos un poco a esta tradición de las bolsas de mercado, de bolsas reutilizables y demás, pero esta es solo la punta del iceberg, ¿no? El cambio climático no fue causado por la industria del plástico, únicamente hablamos de industria de la energía, ¿no? Y están contemplados todos en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Primero hablamos de vulnerabilidad y de brecha de desigualdad, porque si no ayudamos a las personas que más lo necesitan, como lo mencionas, mañana será imposible poderlo sacar de este lugar donde se encuentran, porque como decíamos, no es lo mismo ayudar a 10 que ayudar a 10 millones. E igualmente en la agenda se contemplan las cuestiones energéticas, las cuestiones de producción. Sí, la tendencia global es que a mayor consumo energético, mayor desarrollo se tiene, mayor acceso a información y mayor desarrollo personal puede tener la persona, tanto internet como energía, como una lavadora, como puede ser un microondas, una tostadora, un refrigerador. Esto le permite mejorar su calidad de vida, refrigerando los alimentos, mejorando, teniendo acceso a luz, ¿no? Uno de cada 4 hogares en el mundo no tiene acceso a una fuente de luz estable, y esto es impresionante cuando nosotros ya lo tenemos for granted, dirían los americanos, cuando ya lo tenemos seguro, cuando ya lo tenemos garantizado.
pues no nos cuestionamos y formamos parte de esta burbuja y de este grupo privilegiado sin darnos cuenta. Pero la realidad es que, como se ha mencionado en muchos lados y en este documental padrísimo de Bill Gates que highly recommended en Netflix, Bill's Mind, en la mente de Bill Gates, donde él le pregunta a los millonarios, ayúdame a resolver el problema de sanidad en el mundo. Y le preguntaban, ¿cuál problema de sanidad? ¿No? Y son los millones de personas que no tienen acceso a agua limpia y saneamiento, que backup regresamos y lo pudimos ver con la pandemia, donde decían, ok, lávate las manos, ten contacto, usa jabón y agua, y la gente dice, no tengo agua. ¿Cómo pretendes que me lave las manos cuando no tengo agua? Entonces, estos son los temas que tenemos que de manera paralela vamos viendo y que el cambio climático nos reitera, ¿no? Como decíamos ya al principio, este es otro quote, es que no tenemos nada por garantía, no hay nada garantizado y nada es para siempre. Esto entendido también el progreso, lo mencionó en esta cumbre del CELAC, los distintos países dicen, llevamos 10 años reduciendo la brecha de desigualdad, ayudando a los pobres, construyendo puentes, construyendo carreteras, y de un día a otro se perdió todo. Lo vemos con Haití, lo vemos con los países, entonces, ¿cómo afrontarnos a este problema es lo que mencionamos, es lo más importante y lo que de alguna u otra manera, querramos o no, nos toca pese a toda la carga que ya tenemos como jóvenes y como nueva generación en materia de salarios, en materia de género, en materia de desigualdad, discriminación, racismo, clasismo, homofobia, tacatá, tacatá, todo eso le sumamos las cuestiones climáticas, entonces querramos o no, nos toca contribuir, nos toca trabajar en esto y pues bueno, creo que lo importante es no quitar el dedo sobre el renglón y a manera de comentario final para ir cerrando, la educación. Creo que la cuestión educativa es fundamental, el colaborar, el trabajar, no importa nuestro color de piel o ideológico, por decir no los partidos, nuestras creencias y demás, al final mencionaban también en esta sexta cumbre, regresar a los principios básicos que es la dignidad humana, a lo que son los principios de los derechos humanos, no solamente quedarnos con una postura ideológica, sino en la diversidad encontrar una solución. Sí, qué bonito, me gustó mucho eso de regresar a los principios, bueno, el principio de principios diría yo que es la dignidad humana. A partir de ahí pues se derivan todos los demás derechos y libertades que tenemos. Y bueno, teniendo dignidad yo creo que tenemos también la obligación de hacer realmente que las demás personas se les respete esta dignidad y que muchas veces por no estar dentro de nuestro panorama, dentro de nuestra vista, no nos damos cuenta. Un ejemplo, Haití, lo comentábamos. Y así pasa con nuestra región, con varios países de nuestra región, que son altamente vulnerables al cambio climático y por lo tanto también a crisis socioeconómicas muy complicadas y muy fuertes. Mi invitación pues es a involucrarnos, como les decía, primero en el cambio individual, ver qué podemos hacer desde nuestros hábitos, preguntarnos siempre lo que estamos consumiendo y si lo necesitamos, que es la pregunta principal. Y segundo, involucrarnos en la política de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Y por política no me refiero a partidos políticos, me refiero a que simplemente nos preguntemos qué se está haciendo por tomar acción sobre el cambio climático y qué podemos hacer para dar paso a este cambio de sistema necesario para alcanzar nuestros objetivos climáticos para el 2030 y también pues para cumplir con todas las demás problemáticas que se derivan de ahí, que pues básicamente las podemos resumir en la Agenda 2030. Exactamente, pues sin más, yo creo que pudimos abordar muchos puntos en esta pequeño esfuerzo, pero importante, sumado a la semana de acciones por los ODS.
en seguimiento a esta sexta cumbre de la CELAC y esfuerzo de distintos colectivos y organizaciones en materia de sostenibilidad y de cambio climático. No me queda más que agradecerte nuevamente, Mariana, por tu participación, por tus aportaciones. Reitero, este es un esfuerzo de colaboración que no se puede, y como lo mencionamos, no se puede de manera aislada, y como dicen, stronger together y share knowledge, compartir la información y demás es fundamental. Sin más, bueno, hasta una próxima ocasión daremos más seguimiento a las próximas mesas que se generen derivado de esta cumbre de la CELAC, y también en unos meses de la COP26, este foro que sin duda igualmente será histórico por el reporte del AR6, por el sexto assignment, por la sexta encomienda al IPCC. Y bueno, desde Youth for SDGs y Youth Building the Future Global, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, Mariana. Muchas gracias, Roberto. Siempre aprendo muchísimo de ti. Al contrario, es como le dicen en la escuela, es... ay, se me